Buenos días. Para si hay alguno que no me conoce, pues soy Belén Jiménez, soy la gerente del área sanitaria norte de Málaga y bueno, pues me corresponde a mí daros la bienvenida a esta jornada, saludar y presentaros, aunque no necesitan presentación, pues a las personas que me acompañan en esta inauguración de la jornada, a Jesús, que es su director de calidad y gestión del conocimiento de la consejería, creo que me he dejado algo de atrás, algún titulillo de investigación, y a Ignacio, por supuesto, director de la AXA. Y bueno, los minutos de cortesía de nuestra bienvenida, pues hay que regalárselos al curso, así que nada, muy brevemente, solo comentaros que venía pensando hoy en el título de la jornada, ¿no? Calidad que evoluciona, y fijaros lo que me pasó el lunes. Habíamos tenido una reunión de calidad con nuestros cargos intermedios, pues estamos ahora con la certificación o recertificación del hospital y bueno, con los 200.000 grupos de WhatsApp que tenemos, pues escribí calidad, ¿no? Y me saltó un grupo que abrimos el 4 de febrero de 2020 con motivo precisamente de esta jornada. Pues fijaros lo que ha pasado, que no ha pasado nada, no nos han dejado evolucionar. La pandemia, que bueno, pues ya afortunadamente pues hemos dejado de hablar de ella prácticamente, pues nos dejó precisamente en este punto. Hicimos un borrador de jornada. Es verdad que ahora, bueno, pues sí que hemos evolucionado, hemos cambiado algo, pero bueno, hicimos un borrador de jornada. La gente mostró un interés absoluto en participar en ella y, bueno, yo digo que hay que aprovechar las oportunidades y esta es la oportunidad, ¿no? El retomar este punto de arranque, ¿no? Que la pandemia no nos permitió en aquel entonces y hoy tenemos esta mañana la oportunidad de hacerlo, así que aprovechar la jornada. Vicente me mira atento, Vicente, tú estabas en ese grupo y pues nada, que aprovechamos la jornada y que estáis en vuestra casa. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Belén. Lo primero, agradecerte otra vez 3 años después que hayáis mostrado la misma disposición a organizar estas jornadas aquí en Antequera. Creo que además organizarlo en Antequera es significativo, ¿no? Porque cuando hablamos de calidad que evoluciona, calidad 3.0, es importante venir a un sitio donde tienen claro lo que es la calidad el 1.0 y el 2.0 para dar ese salto a la calidad 3.0. Y efectivamente, bueno, agradecer por supuesto la presencia a Jesús en representación de la consejería que nos acompaña también hoy. Además aquí Jesús de calidad también ha trabajado un poquito a lo largo de su vida profesional. Y por supuesto agradecer la presencia a todos, ¿no? Ver como siempre la sala llena de calidólogos, pues a nosotros nos llena de satisfacción. Y bueno, pues vamos a hablar de eso, vamos a hablar de innovación en gestión. Efectivamente, la calidad vertebra, entre las muchas cosas que vertebra la calidad, es la propia gestión, ¿no? Y cuando se habla de innovación, se hablan de las 6 olas de innovación, ¿no? La ola 1, que es la de óvulo tecnológico, la ola 2, que es la de innovaciones del mercado, y precisamente la tercera ola, la tercera y la cuarta, sobre todo la tercera, es la innovación en gestión. Es decir, cómo se innova desde la propia organización, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver distintos ejemplos, distintos intentos de innovar desde dentro de la organización en lo que son las metodologías y la manera de organizarse y vamos a reflexionar sobre ello. Muchas gracias. Bueno, pues ya sabéis que el objetivo del que inaugura es que no estropee las jornadas, ¿no? Así que voy a intentar ser breve y que sean asuntos que sean de vuestro interés. Bueno, yo estoy encantado de estar aquí, aparte de por los años que hemos estado esperando para poder hacerlo, porque como bien dice Ignacio, mis comienzos fueron en calidad. Yo empecé en el sector industrial, en el mundo de la calidad, y recuerdo que antes de empezar a implantar sistemas de calidad de la ISO del 94, el siglo pasado, pues a mí me dieron un librito en la multinacional que trabajaba
en la que, por cierto, venían todas las cosas que aparecen aquí. Entonces, no sé si el 3.0 estaba ya en aquella época, pero vamos, son cosas que llevan mucho tiempo en muchos sectores. Estas jornadas yo las quería encuadrar un poquito también en cómo nos estamos organizando en la consejería y en el futuro, ¿no? Como sabéis, AXA es una estructura que está encardinada en la Fundación Progreso y Salud, que se dedica fundamentalmente a todo lo que es el tema de certificaciones de calidad y certificaciones de formación continuada. Y estamos en un proceso de elaboración de una ley que creará un instituto en el cual AXA, como parte de Fundación Progreso y Salud, participará o será parte del Instituto de Salud, el Instituto Andaluz de Salud. Básicamente nosotros, yo creo que lo que tenemos que tener claro es que el camino recorrido ha sido interesante, ha sido útil, pero que lógicamente tenemos que evolucionar. Y AXA en ese sentido, en esta jornada, pues aparte de tener un primer contacto con todos ustedes y saber por dónde estamos yendo, pues tenemos lógicamente que ir adaptando esos manuales de acreditación, ese valor que puede aportar AXA como certificadora con nuevas e innovadoras ideas sobre calidad. Por otra parte, en mi centro directivo, en la Secretaría General, nos dedicamos a la investigación y la innovación. Por tanto, y la innovación organizativa, evidentemente, forma parte de todas las innovaciones, con lo cual también estamos ahí dentro. Lo que sí que tenemos ahora es, bueno, una cierta bicefalia en el sentido de que las políticas de calidad, pues ahora van a estar desarrolladas en la Secretaría General de Humanización. De hecho, está por aquí nuestra jefa de servicio de calidad, que ahora está en esa secretaría, y por ahí veo a Celia, que no sé si ya se ha cansado de nosotros porque lleva varios borradores de la estrategia de calidad. Yo creo que no, yo creo que esta vez ya lo conseguiremos y la publicaremos, ¿no? Y ellos van a definir un poco también lo que son las políticas de calidad desde el punto de vista de planificación y de las políticas, digamos, encardinadas en lo que sería, digamos, las estrategias de la consejería. Y básicamente eso, yo les animo a disfrutar de esta jornada. El programa parece muy interesante, los ponentes seguro que nos aportan y esperemos que todos sean participativos y aprendamos mucho. Yo no tengo mucho más que decir, así que empezamos la jornada, ¿no? Bueno, pues nuestra primera ponente es Mercedes Jabalera. Mercedes Jabalera, como ella misma se define, es bióloga reconvertida porque es la directora de calidad del Hospital Sant Joan de Déu. Mercedes lleva haciendo evolucionar la calidad en el Hospital Sant Joan de Déu ya como 20 años, más. Empecé en el 94 también en una en el siglo pasado. Y yo he visto ya varias presentaciones de Mercedes, de hecho la conocí en un Sadeca en Córdoba. Y entonces digo, eso si es verdad, tengo que ir a verlo, ¿vale? Y efectivamente hicimos un viaje a Barcelona y estuvimos un par de días allí con ellos, viendo cómo han llevado precisamente la humanización, lo que allí trabajan como la experiencia del paciente, la tienen totalmente integrado no solo en el diseño, sino en la ejecución y en la mejora de sus procesos. Es decir, tratan la humanización como una herramienta realmente de mejora, no es algo que evidentemente cuando hablamos de humanización tenemos la tendencia a emocionarnos, ¿no? Pero no, aquí la humanización totalmente tratada como una herramienta, haciéndola totalmente práctica y haciéndola como realmente lo que tiene que ser, ¿no? Como un mecanismo de evolución que tiene en cuenta una perspectiva tan importante como que el valor solo lo puede interpretar aquella persona, en este caso, que lo recibe. Así que, Mercedes, cuando quieras. Buenos días. ¿Se oye? Hola, ahora. Muchas gracias, José Ignacio, porque nos conocimos en una Sadeca y bueno, fue una ocasión de de volver a casa, porque yo soy de Granada, nací en Granada, así que llevo muchos años ya en Cataluña. Por tanto, mi acento ya se me nota que no soy de aquí. Pero bueno, siempre me gusta estoy en casa. Yo os voy a presentar un poco cómo abordamos y cómo trabajamos con los pacientes y con las familias. Como dice José Ignacio, cómo trabajamos qué es para nosotros la humanización y qué es para nosotros la experiencia del paciente y cómo esto lo incorporamos dentro de nuestro día a día de la mejora. Es evidente que yo lo que quiero es mostrarle
algo que les pueda inspirar, porque yo creo que al final todo esto se trata de inspirar alguna idea que les pueda servir, porque evidentemente cada organización es única y aplicar lo mismo es muy complicado porque son distintas los sistemas y las situaciones. El hospital, esto es el hall del hospital, mucha gente nos viene a visitar y yo creo que estamos encantados de explicar cómo es nuestro hospital y cómo trabajamos. Es un hospital, evidentemente, con unas características. Esto es de lo que voy a hablar, un poco para. Es un hospital materno-infantil, porque también tenemos una característica, y ahora lo comentaba tomando un café, y es que somos un hospital pediátrico. Por lo tanto, el cuidador es la familia, es el padre, la madre. Por lo tanto, la participación de los pacientes y las familias es muy fácil, porque luchar para algo que vaya bien y que trascienda y que vaya bien para tus hijos y para otros, yo creo que todo el mundo lo quiere. Y por lo tanto tenemos un gran compromiso por parte de las familias que nos ayuda a trabajar en cómo verán que trabajamos. Valor, la hospitalidad, que también nos marca, lo digo por el valor porque nos marca cómo entendemos la humanización, porque desde del valor principal de nuestro centro, que es formar parte de la orden, nos marca que tenemos que dar respuesta de forma integral a las necesidades que tienen nuestros pacientes. Y entonces ya lo tenemos como en el ADN, que esto es parte de lo que hacemos. Este es un monográfico, es universitario. Estamos, más del 85% de nuestra actividad es pública. Mucha gente nos considera como públicos, pero sí que tenemos actividad internacional, o sea, privada e internacional, y por lo tanto esto es un reto a nivel de atención y de calidad de la atención. Y esta es nuestra misión, atención integral. Fíjense que de la misión también tenemos este concepto de atención holística a personas que se encuentran, que son vulnerables, para hacer la sociedad más justa. Es una misión que compartimos con los otros centros de la Orden. Y cuando hablamos de qué hacemos, y yo creo que eso también es una característica, tenemos actividad básica, de referencia. Tratamos a toda la población pediátrica de una zona muy importante de Barcelona, de Cataluña, y además somos centro de referencia por diferentes acreditaciones de las que no voy a hablar. Y nos hemos centrado, sobre todo, toda una trayectoria nos ha llevado a especializarnos en enfermedades complejas y minoritarias, que por lo tanto están ligadas a cronicidad, en este caso que son los pacientes pediátricos. Y esto significa que son unas poblaciones muy vulnerables, tanto el niño como la familia, que tiene que estar en este entorno de cronicidad. Somos un hospital, yo diría que mediano, 322 camas, y sí que es verdad que el número de profesionales, que yo cada día lo va aumentando, somos más de 3.000, o sea que tenemos un número de profesionales importante. Este es nuestro fin, yo le digo nuestro fin, que es conseguir la mejor experiencia de pacientes y familias. Y ahora les voy a explicar un poco cómo trabajamos para este fin. Y también les voy a decir qué es para nosotros la experiencia. Digo, porque cuando hables de experiencia no solo hablas de trato, sino hablas de mucho más. Yo creo que tenemos una característica, no voy a hablar de gestión, pero sí que tenemos un elemento de cómo trabajamos a nivel de los equipos que es muy particular, y yo creo que nos ayuda a cómo estamos desarrollando todos estos temas, y tenemos un modelo de gestión participativo. Yo creo que la dirección, la gerencia ha promocionado la participación de los profesionales en la toma de decisiones a través de diferentes estructuras, de las que no voy a hablar. Y por lo tanto esto nos ayuda a trabajar de la manera que trabajamos. Por lo tanto, cuando hablamos de transformación, de innovación, de cambio, de calidad, hablamos de personas. Y hablamos cómo las personas participan en todo esto. Y cuando hablamos de personas, hablamos de los pacientes, hablamos de sus familias y hablamos de los profesionales. Los profesionales son una parte muy activa en todo este proceso, porque no podemos hacer cambios sin contar con los profesionales, porque si los profesionales no entienden el por qué estamos haciendo, no nos dicen las barreras que tienen para cambiar las cosas, no vamos a poder cambiar nada. Por lo tanto, hay que incorporarlos siempre y desde el primer momento. Yo creo que es una característica organizativa, ¿vale?, que tienen que tener las organizaciones muy importante. Y nosotros, estas son fotos de diferentes reuniones, ya verán que verán muchas fotos, que nosotros hacemos, ¿vale?, a nivel de calidad y a nivel final de gestión en general. Para ir con los pacientes, y aquí muy cortito, tres conceptos o 4 conceptos de por qué.
Primero, la calidad asistencial, ¿vale? Nosotros a nivel, sobre todo del AQUAS, que es nuestra agencia como de calidad en Cataluña, se dijo que, nos comentaba que tiene 3 dimensiones principales. Hay muchas dimensiones que yo no voy a hablar de calidad y de los conceptos. La seguridad, la efectividad y la experiencia del paciente. Por lo tanto, tenemos que centrarnos en la experiencia del paciente. Ya veremos cómo. Después, evidentemente, el valor. Saben que en los últimos años hay todo un desarrollo de enfocarnos al valor. Y cuando hablamos de enfocarnos al valor, hablamos de, evidentemente, adaptar toda nuestra actividad y nuestra práctica asistencial a obtener resultados que, evidentemente, imparten a los pacientes. ¿Por qué? Y aquí me gusta mucho una frase de Avedis Donabedian, que dice que la última autoridad de la calidad de la atención al paciente es precisamente el paciente. Porque todos somos pacientes. Y todos somos pacientes y sabemos para nosotros si nos han atendido con calidad o no. ¿Qué les importa a los pacientes? Esto vendrá ligado con lo que entendemos por experiencia del paciente. A los pacientes le importan 2 cosas. Y aquí hay, evidentemente, publicaciones que lo dicen, que lo subrayan. Primero, los buenos resultados. Cuando yo voy a la atención o me dirijo a un hospital, es porque tengo un problema de salud y quiero que me resuelvan el problema de salud. Y esto es muy importante y nunca lo tenemos que olvidar. Por tanto, esto es una base y esto lo hacen los profesionales y, evidentemente, aquí necesitamos una práctica asistencial de excelencia. Y después, evidentemente, todo este proceso de resolución de este problema de salud se tiene que hacer en un proceso asistencial que tiene que estar diseñado de una determinada forma para dar respuesta a esas necesidades que decíamos globales que tiene el paciente, tanto de cómo son las estructuras con las que contactas, cómo son la información, cómo es el trato y toda una serie de elementos que van tejiendo esa experiencia en el proceso asistencial. No todos los pacientes son iguales, por lo tanto, todas las escaleras, una escalera no es para todo el mundo igual y tenemos que ajustarla. Esto es una cuestión de perspectiva y esto lo tenemos que tener en cuenta. No todos los pacientes son iguales. Hay que intentar personalizar los servicios que ofrecemos y cómo los ofrecemos. Y por lo tanto, la única forma de hacerlo es preguntando qué necesitan. Y por último, bueno, esto me gusta, pero le he puesto otra. Yo que trabajé mucho tiempo como referente de seguridad del paciente, me acuerdo que, y esto lo comentaba con Ignacio, que nos copiábamos de las industrias que lo hacían mejor, la aviación, la industria nuclear. Pues también hay precedentes de trabajar de esta forma. Evidentemente hay marcas, grandes marcas, que ya están trabajando poniendo la opinión y las necesidades del cliente en el centro. Y hay grandes centros, les pongo estos centros americanos porque son los que yo he tenido la suerte de conocer, que son grandes centros americanos, grandes estructuras que trabajan de esta forma y evidentemente tienen unos modelos que no los podemos copiar porque son impresionantemente grandes, pero evidentemente referentes para inspirarnos. Y después yo creo que también tiene un tema, aunque ya sabemos que no hacemos todo esto para que los pacientes, para poner como la guinda al pastel, porque el tema de la humanización no es poner la guinda al pastel, sino que es trabajar un tema más profundo. Evidentemente también tenemos nuestros pacientes que nos dicen y que nos reconocen cómo vamos avanzando en los procesos. Y, por tanto, esto da sentido al final a nuestro propósito, que es ofrecerles una atención de calidad. Y aquí le pongo un ejemplo de una madre que operamos a su hijo y nos dice, por ejemplo, que el niño no fue consciente de haber sido pinchado cuando la extracción o los pinchazos es lo que más miedo le da a los niños, que no sufrió el dolor, el miedo, la ansiedad, que además se sintió acompañado y tranquilo y que no se sintió uno más. Esto también te dice, oye, pues vamos por el buen camino y estamos haciendo cosas que están bien. Por tanto, ¿cómo lo hemos hecho? Tú, si me enrollo, me vas diciendo. Hemos quedado que yo lo haría rápido para darles opción a preguntas. Esto, evidentemente, es un camino. Esto no se consigue de un día para otro. Yo llevo muchos años trabajando en calidad y hemos picado mucha piedra y hemos avanzado. Yo aquí le pongo un poco de elementos. O sea, yo creo que la estrategia es importante. Creo que la cúpula directiva
crea esto es esencial, si no, no puedes avanzar. Nosotros tenemos un plan estratégico que ya es del 2004, donde empezamos a apostar por ser lo que llamábamos una organización amable. Y aquí empezamos a trabajar lo que era un concepto que le llamamos el hospital amigo, y los consejos, el primer consejo de pacientes, y hablamos de un consejo de jóvenes en aquel momento. Después hicimos una aproximación a cómo es, nuestro modelo de calidad, cómo abordamos la calidad. Entonces aquí nos cogimos la fórmula de Einstein, entonces directamente dijimos nuestro modelo de calidad sigue la fórmula de Einstein, que ahora después les explicaré. Y después toda una serie de elementos que hemos ido incorporando a lo largo de los años y que nos ha ido ayudando a organizarnos de esta forma. En el 19, justo como cuando José Ignacio entró en AXA, yo entré como general en el Hospital General en la Dirección de Calidad y Experiencia del Paciente. Por lo tanto, la experiencia del paciente como dirección existía, calidad existía, y lo que hicimos fue, porque tenía sentido, es que no tenía sentido estar separado, fusionar las dos. Y llevamos, pues después tuvimos la pandemia, que estuvimos muy ocupados con el COVID, pero bueno, seguimos haciendo cosas. El proceso de incorporación a los pacientes es un proceso también como la calidad 1.0, 2.0, pues es un proceso que debe ser progresivo. Evidentemente nosotros también lo hicimos de forma progresiva. El primer paciente es el paciente, lo intentamos cuidar e intentamos definir toda una serie de servicios que lo ayuden, que lo acompañen y que le den respuesta a sus necesidades. Es evidente que después puedes dar otro paso y decir, no, es que tenemos que escucharlos, darles voz para ver lo que necesitan. Sería como la siguiente escalón. Y después puedes dar otro paso más. No, es que nosotros queremos y creemos que pueden ayudarnos a co-crear. O sea, realmente a diseñar unos servicios, un hospital, unos procesos que den respuesta realmente a lo que necesitan los usuarios y como las personas y los profesionales. Recuerdo que el tándem siempre tiene que estar, nosotros creemos que siempre tiene que estar junto a la vez. Entonces, en humanización, nosotros empezamos un poco porque esto es un proceso continuo. Empezamos, yo creo que ya se hacían cosas, ¿vale? Entonces decimos, un hito importante para nosotros es cuando diseñamos lo que llamamos el programa Hospital Amigo, ¿vale? Hospital Amigo, ligado con nuestro plan estratégico, que es PAIDOS, y dijimos que a nosotros al final lo que queríamos cambiar es la cultura, hacer una política institucional, y nos centramos en tres cosas. Primero, en realmente centrar nuestro modelo en la familia, porque nos centrábamos en el paciente, pero la familia quedaba al margen. Segundo, trabajar servicios, ¿vale?, que acompañaran la atención. Y tercero, aspectos estructurales, el ambiente, las infraestructuras, los espacios. Esto fue el principio de nuestro proyecto, ¿vale? Y aquí tenemos en nuestro programa, nuestro programa Hospital Amic, y ahí evidentemente trabajamos sobre todo los derechos. Derechos de los niños hospitalizados, tres elementos importantes: el dolor, no estar solos y poder jugar, porque son niños y tenemos que minimizar el impacto de la hospitalización. ¿Dónde estamos ahora? Empezamos por la parte externa yo esto le llamo la cebolla. Tenemos el acto asistencial y la familia en medio, y después vamos haciendo cosas para resolver, o tenemos diferentes estrategias para resolver sus necesidades. Empezamos por el fondo, empezamos por el exterior. Empezamos por poner servicios de soporte, adaptar las estructuras, ambientarlas para hacerlas confortables y cómodas, ambientarlas teniendo en cuenta el concepto de un hospital pediátrico que tenemos desde la embarazada hasta el niño de 18 años, que esto es un reto para cómo lo ambientamos. Hay alguna foto, ¿eh? Y después, ahora, ¿dónde estamos? En el core. Evidentemente todo esto está muy bien, pero ¿cómo hacemos la atención? Y cómo damos respuesta a las necesidades de atención que tienen los pacientes. Entonces, ahora estamos focalizados en cómo hacemos un modelo de atención integral, dando respuesta a otras necesidades, ¿vale?, más allá de las necesidades más clínicas, ¿vale?, de los pacientes. Por lo tanto, ¿qué te piden los pacientes? ¿Qué nos piden los pacientes? Acompañamiento. Soporte. ¿Qué tipo de soporte? Pues soporte psicológico a veces para entender, ¿vale?, una mala noticia, y para entender que él entienda como padre, o para hacer entender a su hijo qué le pasa o qué le pasará en los próximos años. Soporte social, porque evidentemente cuando tienes este tipo de situaciones tu vida cambia y tus necesidades sociales son muy distintas. ¿Qué necesitan? Información, capacitación. Por lo tanto, el core asistencial
como decíamos antes, se hace más grande. ¿Y esto estamos trabajando en eso? ¿Y dónde tienes que hacerlo? Pues donde mejor se pueda hacer. Y si es cerca de casa, cerca de casa. Entonces aquí estamos trabajando, que son ejemplos, atención integrada multidisciplinar, toda la estrategia hospital líquido. Así podemos hacer atención cerca del domicilio, mejor que el paciente no tenga que desplazarse. Incorporación de nuevos roles, porque si conoce las enfermedades minoritarias, una de las grandes problemáticas que tienen, o los grandes retos a niveles organizativos, es la necesidad de la incorporación de múltiples especialistas que intervengan en la atención de esos pacientes. Y eso significa, evidentemente, un extra de coordinación. Entonces, aquí hay nuevos perfiles, como las gestoras de casos, los asistentes clínicos que estamos incorporando para ayudar, evidentemente, a que el equipo médico pueda hacer de médico, no tenga que hacer otras tareas, la enfermera pueda hacer de enfermera y otras personas de soporte puedan ayudar a coordinar esa atención y que esté centrada en lo que necesitan los pacientes. La información adaptada, todo esto es el core de nuestro modelo, que después al final le pongo un poco la diapositiva. Evidentemente en el Hospital Amigo tenemos camino, que yo del Hospital Amigo que les decía que estamos hablando del hospital abierto, o sea, hacer un hospital en donde el niño no esté solo, pues no es una cosa fácil. O sea, yo recuerdo que cuando teníamos que abrir o facilitar que los padres entraran en la inducción anestésica, por lo tanto que el padre o la madre acompaña al niño y una vez dormido es cuando el padre o la madre sale. Esto fue un reto. Un reto asistencial muy importante porque anestesia no quería, los anestesiólogos no querían. ¿Vale? Las estructuras no fáciles, el quirófano está preparado, etcétera, etcétera. Una vez vencido esto, porque además es cuestión de picapiedra, hay que picar piedra, evidentemente era la gerencia, la dirección quiere apostar por esto. Ahora no se lo imaginan, sí, porque una cosa es entrar un niño nervioso, evidentemente puedes poner midazolam y puedes poner cosas, pero otra cosa es entrar un niño tranquilo y que el padre esté tranquilo. Y después cuando se despierte, que es lo que nos decía la madre, cuando se despierta mi hijo, yo estoy en la reanimación, estoy allí y lo veo tranquilo. Es muy diferente, la vivencia de este proceso es muy distinta. Ahora no te imaginas, el otro día hice una reunión con el servicio de neonatos y me dice, el otro día celebramos que en una de las unidades que se llama Canguros, se quedaron todos los padres, porque ellos ahora celebran que se queden siempre, porque nos ayudan, son un actor más del proceso asistencial. Entonces, fijaos el cambio, de tener que luchar porque estén las UCIs, tener que luchar por eso, seguro que les suena, a decir, no, es que los necesitamos. Bueno, el juego está incorporado en todo que lo he comentado, el dolor. El dolor es un tema importante a nivel pediátrico, a nivel general de toda la población, es un tema importante. Ahora estamos ayudando ahora hablamos de si las pantallas ayudan o no, con tecnología que además informe a los equipos que a veces no tienen las herramientas para ver en qué habitación hay dolor y cuánto tiempo hace desde que pasé la última valoración y que posiblemente tengo que valorar. Hay que ayudar a los equipos a hacer esto y evidentemente todo esto de la mano de los profesionales que nos ayudan a la personalización. Que el hospital no parezca un hospital. Cuando tú entras al hospital, una de las cosas que queremos es que los niños y las familias no tengan miedo y no tengan estrés. Vas a un sitio extraño, vas a un sitio que no sabes qué te van a hacer y te encuentras un sitio pues esto que te invite. Este tobogán lo vio nuestro querido gerente en un hospital americano que nos gusta mucho visitar, que le decía a José Ignacio, y dijo, allí tengo que tener un hospital, hay un tobogán. La suerte que tenemos también, y esto ya lo digo, es que la suerte es que estamos en un proyecto de obras y hemos podido cambiar. Si no hubiéramos estado en un proyecto de obras, esto no hubiera sido tan sencillo. Pero bueno, aprovechamos que teníamos el proyecto de obras para ir incorporando y hacer un hospital un poco pensado para todos. Ligado a esto, por eso pongo participación, humanización, experiencia, está todo ligado, ¿vale? Yo creo que también tenemos, y ligado a esto, los pacientes tienen un papel muy relevante en facilitar todo y enfocar todos estos cambios. Cuando hablamos del nuestro marco de participación, hablamos de 3 niveles de participación. Hablamos de la participación más en la parte clínica y cómo los pacientes forman parte activa de su proceso asistencial y cómo potenciamos esta autonomía a nivel de la información, la toma de decisiones,
hablamos, que ahí no me voy a parar mucho, hablamos cómo las familias, que les decía antes, en esta escala nos ayudan a co-crear, y por tanto en la mejora, ¿vale? Y aquí hablamos de temas menos reactivos, ¿vale? Y temas más proactivos, y ahora les hablaré un poco más de todo esto, y después todo el tema de defensa de los derechos, ¿vale? Que es la parte esta mes de advocacy. Los consejos de jóvenes, que aquí les he puesto 3 porque hemos tenido 3, otros no siempre funcionan. En 2010 fue nuestro primer consejo de jóvenes. Primero que se nos hacen mayores y se nos van, y después que no siempre no funcionan. Pero bueno, el de 2010 se ocupó sobre todo de estos derechos, de potenciar. Eran como nuestra voz que nos decía: hay cosas que no tenéis y tenéis que ir haciendo. Y aquí el hospital sin dolor, la entrada de los padres a inducción, las UCIs abiertas, todo esto eran unas peticiones directas, hasta espacios para los adolescentes. El tema de los adolescentes no lo tiene nadie bien resuelto, porque es difícil, ¿vale? El tema, si después podemos hablar. Después de este consejo, en 2019 se descontinuó, se acabó ese consejo. En 2019 empezamos otro consejo, que fue también de jóvenes, que nosotros lo enfocamos sobre todo para mejora, o sea, más qué elementos de mejora ellos visualizaban y qué experiencia tenían un poco en los procesos asistenciales. Trabajamos cosas. Llegó el COVID, el Consejo de Jóvenes dejó de funcionar. Tampoco yo creo que no les interesaba lo que les planteábamos, por tanto no acertamos en el enfoque. Y en el 2022 hemos vuelto, porque somos así de persistentes, volvemos a ello y hemos vuelto a crear otro nuevo Consejo de Jóvenes, que es el que tenéis aquí en la foto. Este es el más nuevo. Yo he salido, yo estaba en ese consejo, yo me he ido, porque yo creo que no me ven muy joven, entonces dicen, esta no se debe enterar de nada. Por lo tanto, hemos incorporado a una educadora social que tenemos de 20 y pocos, que además les entiende y tiene su lenguaje. Y estamos trabajando cosas que les interesa. A los jóvenes les interesa divulgar, sensibilizar y diseñar servicios. Ahora quieren hacer un TikTok. El TikTok, que todos estamos un poco escandalizados con el TikTok, pero estamos intentando ver si los consolidamos como un grupo y al final realmente damos respuesta a lo que necesitan y nos ayudan a funcionar. Consejo de Familias lo iniciamos en el 2019. Aquí, evidentemente, es distinto. Son familias, tenemos 23 familias de pacientes de diferentes especialidades que todos ellos tienen hijos con enfermedades crónicas, minoritarias o complejas. Por lo tanto, conocen muy bien todos los procesos asistenciales, se conocen al dedillo en nuestro hospital, han pasado por urgencias, han estado hospitalizados, el ámbito ambulatorio, las pruebas, todo, porque desgraciadamente asisten mucho al hospital. Y con ellos lo que sí que es verdad que abordamos retos. Les planteamos retos. De hecho, por ejemplo, en la que tienen aquí de seguridad, durante el COVID se mantuvieron, estuvieron allí, querían seguir con nosotros y nosotros les enseñamos nuestro plan de seguridad, les hicimos validar el plan de seguridad COVID. Que ahora lo comentaba, que en pediatría tuvimos una situación COVID distinta a la que tuvieron los hospitales de adultos. Lo pongo como paréntesis, ¿eh? Pero bueno, el caso es que yo creo que son compañeros de viaje que nos ayudan tanto a identificar grandes problemas, porque, por ejemplo, en una de las reuniones recuerdo que nos decían que querían hablar de urgencias. El servicio de urgencias tiene ámbito de mejora. ¿Por qué no abordamos en un consejo el servicio de urgencias? Cuando hacemos una reunión del consejo, lo digo como ejemplo, los profesionales, o sea, el referente médico y el referente enfermero de urgencias están presentes, les invitamos, ¿vale? Para que oigan de primera mano lo que opinan y lo que se discute. Siempre con elementos constructivos. No se trata de machacar a nadie, se trata de identificar por qué los pacientes y las familias quieren hablar de urgencias, qué les está preocupando y qué está pasando. Aparte también, evidentemente, hace sensibilización, también docencia. Ahora, por ejemplo, lo último que estamos haciendo con las familias es incorporarlas en las acogidas de los profesionales, porque muchas veces nosotros hacemos acogidas grupales de todos los profesionales. Cuando empiezan, se hace una sesión de acogida, sea médicos, enfermeras, administrativos, todo el mundo va junto.
¿vale? Y por tanto la información que se da es transversal, después hay especificidades. Y lo que vamos a incorporar es la voz de la familia y qué quieren las familias, ¿vale? De la atención que nos van a dar todos los profesionales en nuestro hospital de primera mano, porque muchas veces en las escuelas, ¿vale? Todo esto, yo creo que no han vivido esas necesidades desde el punto de vista tan cercano. Yo creo que esto es un elemento muy importante para entender realmente las necesidades. Evidentemente tenemos muchos cuestionarios, muchos índices, que son una forma de tener también una información de forma indirecta. La familia no la dice, pero nosotros le preguntamos. Tenemos índices, que ustedes deben de tener, el NPS, el CSAT, que evaluamos diferentes procesos. ¿Para qué nos ha servido? Porque el índice te sirve para decir, oye, el hospital, fíjate, nosotros en el 2020, que era como una crisis, nosotros obtuvimos uno de los CSAT más altos que habíamos tenido, porque los anteriores eran más bajos, un EPS, perdón. ¿Para qué nos ha servido? Porque para nosotros lo más importante de todos, aparte del índice, son los campos abiertos que ponemos en los cuestionarios donde los pacientes pueden escribir. Y ahí es la parte importante, porque de todo esto que los pacientes escriben, nosotros lo que hacemos, y es la parte de cultura y feedback, nosotros lo que hemos hecho ha sido una estrategia, ¿vale?, para acercar toda esa voz directamente al profesional. Por tanto, esta información que el paciente te viene, a veces en positivo, hay veces que los pacientes felicitan al doctor o a la enfermera, o sea, felicitan al profesional, entonces tanto la felicitación como el aspecto de mejora hay que acercarlo porque tiene que saber realmente qué está opinando su paciente sobre la atención. Y esto genera cultura. Cultura de tener cerca la voz del paciente. Es evidentemente que también te da oportunidad de hacer análisis cuantitativos y cualitativos importantes. Y todo eso tiene que estar ligado con una estrategia y con todo esto que hacemos. Evidentemente nosotros, y les he puesto 3 ejemplos, hacemos informes para hacer llegar a todo el mundo, aparte del específico al profesional. Lo hemos incorporado a los huddles, que no sé si, bueno, son unas reuniones cortas que hemos extendido, a nosotros nos gustó mucho esta estrategia que aprendimos. Las hemos extendido por todo el hospital y hemos puesto bloques en estos huddles donde hay siempre seguridad del paciente. O sea, todo el mundo en estos huddles, que tenemos más de 30 huddles en todo el hospital, habla de seguridad. Todo el tema de procesos, paciente, profesional y procesos de soporte. Entonces, esto es diario y todo el mundo habla de cómo está de forma multidisciplinar. Por lo tanto, todo el equipo sabe por qué se toman decisiones y cómo se toman decisiones. Yo creo que es muy interesante. Y llevamos temas de paciente que pueden salir directamente aquí. Y después también lo incorporamos a nuestro modelo de mejora MC2, que ahora les explicaré. El paciente. ¿Va bien? Vale, entonces, yo creo que la experiencia del paciente, que son todo esto de las patas con la humanización y la participación, bueno, yo creo que hay evidencia que dice que tiene impacto positivo en los resultados, ¿vale? Para nosotros, ¿vale?, se trata de entender. Yo creo que hay un tema de la experiencia del paciente que es un tema de empatizar. Cuando hablábamos en el hospital, que habíamos dar voz, digo, dar voz es insuficiente, porque tú puedes dar voz y no entender nada. Lo que tienes que es dar voz y escuchar y ver, observar, ¿vale?, para entender qué está pasando, ¿vale? Y todo esto tiene que estar ligado con una mejora. No se trata solo de dar voz y no hacer nada. Porque una de las cosas que también comentaba antes es que cuando te inicias un proceso participativo, inicias un proceso de responsabilidad con los pacientes y las familias y por tanto tienes que hacer un feedback, tienes que hacer retroalimentación de lo que haces con todo esto. Y esto es una conversación transparente, porque hay cosas que nos ponen en la mesa y nosotros no podemos dar respuesta. Todo no lo podemos hacer, es imposible. Por tanto, también lo tenemos que decir, esto no podemos. Esto sí podemos, esto no podemos y esto podemos a medias y vamos a hacerlo de esta forma. Es un diálogo transparente que hay que ejercer. Cuando hablamos de experiencia, hablamos de conocer el camino, el journey, el patient journey, que sigue el paciente. Cuando no hablamos de satisfacción, que es el final, la expectativa hablamos de cómo ha ido cada uno de las partes del proceso. Cuando hablamos de los puntos de contacto, es un poco diferente a los procesos asistenciales, pero es como un proceso, pero adaptado a los momentos de contacto que tiene el paciente con el sistema, ya sea a nivel de
las estructuras en el paciente al final, ya sea a nivel de cómo yo cuando me han derivado a vuestro hospital, miro la web y veo pues qué información hay en la web, los canales y la información. Todo esto genera y va generando lo que es esta experiencia y esta vivencia que se va generando el paciente respecto a cómo será atendido y cómo ha sido la atención en el proceso antes, fijaos que empieza antes de llegar, durante y evidentemente después cuando completa. Entonces le compartimos un journey con alguno de vosotros. Evidentemente, ¿todo esto para qué? O sea, para identificar los puntos. Aquí en esta metodología hablamos de los pain points, de los puntos de dolor. Al final son puntos de dolor, elementos que no estamos resolviendo o problemas. Pues lo estamos resolviendo como los profesionales o como los pacientes necesitan. ¿Vale? Frustraciones para transformarlos en cambios, para cambiar cosas. Todo esto es que la base de la calidad tiene que resolver problemas y cosas que no están funcionando, cosas que no están respondiendo. Es una fuente. O sea, yo realmente creo que siempre tenemos mucho trabajo porque tenemos mucha fuente de información de cosas que no están yendo bien o no tendrían que estar yendo bien que tendrían que ir. ¿Quién hace la experiencia del paciente? Pues esto es un equipo, pero fijaos, 3.152, porque me imagino que hay toda la gente que viene parcialmente, pues todos los profesionales. Todos los profesionales del hospital hacen la experiencia del paciente, porque si estamos hablando de ese camino que sigue el paciente en el proceso asistencial, no podemos decir que la experiencia del paciente lo hacen los técnicos que trabajan en esto. Es imposible. Lo hacen los profesionales. Todos hacen la experiencia del paciente. Mucha metodología. Yo creo que hay que tener un rigor metodológico, aunque es verdad que cuando nosotros empezamos a hacer experiencia del paciente no sabíamos, y entonces empezamos haciéndolo pues como pudimos y avanzamos cosas, se pueden avanzar cosas. Después, evidentemente, cuando puedes, le pones conocimiento metodológico, ¿vale? Entonces, ¿quién la hace? Gente que viene del mundo pues, del diseño, de la antropología, o sea, de las ciencias sociales, que aplican unas metodologías específicas para recoger toda esta información o entender todo lo que le está pasando a los pacientes y las familias. Yo lo sintetizamos en 3 fases. Observar, entender, observar, pensar. A mí me gusta mucho porque está muy ligado con la innovación. De aquí, y ahora les enseñaré cómo cómo imbrincamos la innovación con esto. Y después de pensar cómo hacer las cosas, evidentemente hacer. Y aquí les pongo siempre de la mano del paciente, la familia y el profesional. Esto es las fases, no me pararé. Yo creo que tenemos mucha investigación cualitativa, ¿vale? Para entender, entrevistas, focus groups, diarios de experiencias. Hay muchas herramientas, pero el objetivo no son las herramientas, el objetivo es que te dicen y que entiendes de esto. Y después también utilizamos investigación cuantitativa. Lo digo para dar un poco de solidez, a veces también los datos nos dan solidez a lo que identificamos de forma cualitativa. Después analizamos, todo esto hay que hacer un análisis para al final centrar, porque no te puedes centrar en todo. Entonces, ¿dónde tenemos el principal punto de dolor y dónde vamos a empezar primero? Porque es imposible abarcarlo todo. Entonces te centras, dibujas el mapa y estás viendo dónde estás ahí y qué elementos tienes ahí después ahí para medir. Idear, a mí me gustan mucho los talleres de ideación. A mí el tema de la ideación, porque al final muchas veces cuál ha sido, o yo creo que ha sido uno de los principales problemas, que cuando teníamos teníamos las problemáticas y pensábamos en las soluciones, aparte de hacer un análisis profundo, ¿vale? Para llegar a las causas profundas, que ustedes ya saben, de los problemas, a veces que las soluciones, cuando estamos en grupos cerrados, siempre se nos ocurren las mismas y no podemos abrir a nuevas soluciones que igual aciertan más en la necesidad. Entonces, en estos talleres lo que hacemos es, a mí me gusta mucho esto de incorporar visiones externas, porque es una persona que no ha visto nunca esto y te dice, ay, ¿y esto por qué lo haces? Te cuestionan cosas y te permiten ver las cosas distintas e igual decidir acciones que tú nunca hubieras puesto en marcha. Y a veces esto lo hacen las familias, porque a veces estamos focalizando en temas donde cuando la familia te dice, no, es que a mí lo más importante, te sirve también para priorizar, es esto, no es aquello. Por lo tanto, nos sirve para priorizar y nos sirve para hacer cosas distintas, que den respuesta. Y después hay una fase que es evidente, probemos.
probemos, miramos, ver si realmente esto funciona o no, y si no, corrijamos y hagámoslo de otra forma. Por lo tanto, es esta frase fantástica de nada sobre mí sin mí, que seguro que la han oído, ¿vale? Por lo tanto, pacientes, profesionales y familias juntas, hay que empatizar, hay que participar, hay que ser colaborativo, ágil e iterar. ¿Ah? Vale. Entonces, MC2, ¿vale? Ligado con todo esto, ¿cómo abordamos la mejora? Entonces, nuestro modelo y cómo incorporamos esto a la mejora. Nosotros le ideamos esta metodología de triple abordaje, donde decimos, bueno, este es el modelo de mejora que no me voy a parar, ¿qué es este? Entonces, ¿qué decimos? Evidentemente somos un hospital y, por tanto, tenemos que garantizar la atención, garantizando que se cumple, o sea, que se aplica la práctica, la evidencia más actualizada. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta el conocimiento profesionales. Los profesionales nos tienen que decir cómo van a realizar esa práctica asistencial. Tenemos que tener en cuenta qué expectativas, qué necesidades y qué experiencia tenemos que generar en los pacientes y las familias. Y tenemos que organizarnos, todo esto lo tenemos que organizar para dar respuesta a esto con los procesos. Este es el enfoque que hacemos en la mejora. Esto lo hemos hecho, la parte de procesos y la parte de experiencia trabajan juntos. Por tanto, hemos integrado, bueno, las dos metodologías, nosotros le llamamos el Design Thinking, que es la principal metodología, más la metodología Lean que utilizan los ingenieros. Hemos hecho este esquema tan bonito y trabajan juntos. Mano, profesional, funcionamiento, mano y conocimiento, mano, experiencia y pacientes que van necesitando. Y todo esto lo abordamos conjuntamente y vemos cómo podemos dar respuesta, porque hay veces que las respuestas es rediseñar un proceso. Una de las cosas que nos cuesta a veces es fijar cambios. Pues si lo ponemos todo junto, y además las familias están diciendo esto, los profesionales, fijémoslo cambiando el proceso. Un poco es esto. Entonces, todo esto, ¿cómo se dinamiza? Porque esto sale de las paredes del equipo de calidad. Tienes que involucrar a otros actores. Entonces, nosotros tenemos lo que llamamos los cores, que está el equipo de procesos, experiencia, atención al usuario, está incorporado aquí. Está nosotros como dirección de calidad, estoy yo. Está la dirección médica, está la dirección de enfermería. Esto va mucho de asistencia. Está la parte de gestión de pacientes, tenemos una de gestión de pacientes. Está la dirección de personas, porque trabajamos proyectos de experiencia del profesional y, por lo tanto, si abordamos la experiencia del profesional, la dirección de personas tiene que estar involucrada en estos proyectos. Y también está la dirección de innovación, que es, como os decía, cómo involucramos todo eso también con la innovación. Diferentes proyectos muy participativos, no me pararé en esto. Toda la casa, a las áreas transversales que salen. Evidentemente hay proyectos que son estratégicos, por ejemplo, todos los ligados con espacios. Diseñamos un nuevo espacio, abordamos esta metodología. Hay veces que salen de las familias, hay veces que vienen los profesionales y nos dicen tenemos un problema aquí, queremos abordarlo. Por tanto, las vías son diversas. Por ejemplo, muy cortos. ¿Cómo comunicamos con los administrativos? Esto sale de las encuestas. Comentarios de familias. Nos han atendido muy bien, pero no fueron empáticas. La administrativa fue una borde. No por meterme con las administrativas. Cuando tú esto lo lees varias veces, dices, o haces nada, dices, no hago nada, o intento hacer algo. Además que son el front. Esa es la primera, aparte de la web y el teléfono, es que la primera cara que ven y que oyen. Entonces, lo que hicimos fue llamar a esas familias. Vamos. Ahora soy del hospital, me permite una pregunta, es que he recibido. ¿Quiere usted contestar sí o no? ¿Vale? ¿Y qué hicimos con esto? En vez de decir, oye, pues vamos a hacer un curso, ¿vale?, de empatía para las administrativas, dijimos, vamos a trabajar con las administrativas. Esta sesión son con las administrativas. ¿Qué problemas tienen en su día a día? ¿Qué les pasa? ¿Qué necesidades? ¿Vale? Y entonces tenemos dos vías. Una vía que nos ayuda a nuestra dirección de docencia, ¿vale?, para trabajar todo un tema de habilidades comunicativas, que es en la que participan estas administrativas también, y toda una vía de resolución de las problemáticas que tienen estas administrativas en su día a día, que también tenemos que dar respuesta si queremos garantizar que mejore esa atención. O sea, no nos tenemos que olvidar de este doble componente siempre.
Urgencias, no me voy a parar, es lo que les dije en el Consejo de Familias, trabajamos. ¿Y cuál es el problema que tenemos? Primero, dos problemas. Primero, los pacientes esperan para ingresar y no sabemos la necesidad de que la medicación me la deje en casa, no tenemos y ahora van a ingresar, ¿qué hago? O bien, el reto que tiene todo el mundo, que es la espera. En los planes, en las épocas de invierno que tenemos cada minuto un paciente, es imposible que nos esperen. Por tanto, ¿cómo gestionamos esa espera y qué hacemos durante las esperas? Que es el challenge que hemos dicho aquí que tenemos. Importante, yo creo que eso es muy importante, es una enfermedad, ¿vale? Conocer el contexto social. Si no conoces el contexto social, y esto es muy importante porque yo creo que cada vez esto nos pasará más. El modelo asistencial, o sea, la asistencia ocurre en el hospital en una pequeña porción, es una pequeña parte de la asistencia del paciente. El resto ocurre fuera. ¿Y qué pasa fuera? ¿Alguna vez nos hemos pensado o hemos ido cuando vas fuera? Pues estamos trabajando la obesidad. Cuando tú estás hablando de la obesidad y tú no vas a la casa del paciente y conoces sus condiciones, tú no puedes resolver según qué. E incluso así, pues tenemos que conocer. Este es un ejemplo en el que hemos ido y hemos entendido la necesidad de ir a la casa de los pacientes, ver su contexto social y qué dificultades tienen para entender y para proponer algunas mejoras, porque si no, proponemos mejoras que están fuera del alcance y de la realidad de estas personas. Esto es de obras. En obras es mucho trabajo. Trabajamos toda la parte funcional y todas las necesidades, ya que estamos cambiando, pues no nos olvidemos de algo que es muy importante. Programas para profesionales hechos por profesionales. Pues ya no me paro más. Esto no me paro. Importante medirlo. Si no medimos, si no sabemos cómo vamos a avanzar, no sabemos. Por lo tanto, tenemos una medida que es el servicio nuevo, el espacio. Tenemos indicadores, o sea, tenemos procesos que tenemos que evaluar. O sea, tenemos un proceso muy bonito, que es como comunicamos las primeras noticias, donde estamos haciendo mucho esfuerzo con simulación, con formación a los profesionales, pero realmente le preguntamos a los pacientes si realmente esto tiene impacto. Entonces, preguntemos para ajustar y para decir, oye, todo esto que estamos haciendo tiene sentido, porque a veces si no hacemos cosas, que gastamos energía y no tiene sentido. Pues dejemos de hacer si no tiene sentido, hagámoslo de otra forma. Digo porque también a veces es que incorporamos líneas y si no medimos no sabemos. Y evidentemente, medir, ya estoy. Miramos todo desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista de paciente, para tener impacto en el modelo. Ya es la última. Conclusión, perdonad, Es estratégico, tiene que ser estratégico, ¿vale? Entonces, ya os lo decía en mi contexto, sobre todo el contexto. Es un cambio de paradigma, esto no se hace de un día para otro. Hay que picar piedra, ¿vale? Hay que picar piedra, esto no llegas allí. Yo me acuerdo en alguna reunión del servicio de neurocirugía, que cuando le hablabas del trabajo de campo, miraban, dice, ¿qué campo? ¿Dónde está el campo? Es un ejemplo, porque tenía... O sea, que todo el mundo empieza así, ¿vale? Que aporta valor, que es innovador, seguro, ¿vale? Y también es eficiente y todo eso de condicionantes más, que hay que tener metodología, pero la metodología no es el objetivo, ¿vale? Hay que tener resultados, sí, ¿vale? Y que cuando empiezas así, después cuando no preguntas, dices, ¿y los pacientes qué dicen? Si no lo sabes, tienes que volver para atrás para preguntarles. Y ya está, gracias, y perdonad. Preguntas, miles. Es verdad, todo lo que ha contado es verdad. No es un PowerPoint, No es un PowerPoint. Pero todo no va bien, Si no, no tendría trabajo, yo lo digo. Esto, si no, no tendría trabajo y estaríamos todos fuera. Pues esa sería casi una pregunta. Y después, o sea, porque lo cuentas como, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Por dónde va? ¿Que funcione? No, está funcionando. El problema yo creo que es que llega a todo el mundo. ¿Vale? Porque esto es un tema de cultura y no todos los equipos tienen la misma cultura. ¿Vale? Cuando dices que los equipos vienen a buscarte, yo digo, hay algunos que se hacen frikis cuando lo descubren. ¿Verdad? Que te dicen, oh, yo quiero hacer esto. Que tenemos clínicos que realmente se lo creen, clínicos porque igual es o sea, el profesional que os imagináis que queda más lejos, al menos yo creo que el personal enfermero está como más en el día a día y está en todos los procesos asistenciales,
creo que ve más claro, o lo ve más claro. La parte médica a veces queda un poco más lejos. Claro, pero todo el mundo tiene el mismo grado de cultura. Yo creo que el tema es avanzar en la cultura. Y la parte que dices que es estratégica, porque claro, es fácil decir esto es estratégico, esto es estratégico, esto es estratégico. Y cuando vas por el 17, ¿no? Dice, 17 estratégico. Morimos. ¿A qué nivel estratégico está? Así dice, por seguridad del paciente, calidad, proceso, el conocimiento, la experiencia, ¿a qué nivel está? Bueno, es que en el momento que han creado la dirección de calidad y experiencia del paciente, calidad está, proceso, seguridad, todo está aquí dentro, es estratégico. Yo creo que tenemos la suerte, yo lo comento y lo comentaba con José Ignacio, que tenemos un gerente que lleva 20 años, un gerente que además se lo cree. Es el primero que fomentó, ¿vale? Porque en ese momento yo no estaba con él, fomentó todo el tema de la humanización, el primer plan estratégico que ya empezó a centrar la importancia de la humanización y cómo fue el gerente. Es un creyente de todo esto. O sea, el gerente muchas veces lo que si lo oís alguna vez hablar, cuando habla de estrategia, de la estrategia de la organización, habla de esto. ¿Vale? Entonces sí que es verdad que nosotros lo combinamos. De hecho, la suerte de tenerlo en calidad y de haber incorporado es que todas las visiones de seguridad, eficiencia, o más por los procesos y cómo nos organizamos, la experiencia está todo junto y lo trabajamos de forma integral. Yo creo que el reto sería pues, formar a la gente y que la gente tener embajadores. Nuestro equipo de experiencia quiere hacer embajadores en todo el hospital y yo le dije, bueno, queremos embajadores de seguridad, queremos embajadores de dolor, queremos embajadores, digo, no sé si va a poder tener el tiempo de ser tan embajadores, pero bueno, igual hay que buscar estrategias. Y otro tema relevante para mí es la comunicación. La comunicación interna es un temazo. Lo digo porque yo cuando era referente de seguridad, uno de los principales problemas que yo veía era cómo llegar, que lo comentaba, cómo abrir la seguridad y cómo compartir con los equipos y con todo el mundo los aprendizajes que tenías cuando analizas el tema de seguridad y no cerrarlo como una caja oscura, sino abrirlo. Yo creo que hay un tema por eso cuando hablaba de los huddles y todo esto, es una estrategia muy interesante porque puedes hablar abiertamente de todo. Esto genera cultura y genera un poco rompe algunas barreras respecto a qué. ¡Ay, qué bien! ¿El siguiente, perdona? O sea, depende del proceso. Claro, depende, ¿vale? Porque, por ejemplo, si tenemos un proceso muy crónico, es posible que el paciente se vaya de alta y lo siga un equipo de atención domiciliaria. Si el paciente, por ejemplo, es un postquirúrgico, ¿vale? Lo que hacemos es llamada por una enfermera estructurada después de 24 horas en función. O bien tienes cita con el especialista. Es que depende del proceso. O sea, yo creo que al final lo que es importante es que cuando preparas el alta tengas en cuenta esto e informes a la familia sobre cómo va a ser el seguimiento y sobre qué elementos tiene que tener en cuenta, o sea, qué alertas tiene que tener en cuenta para poder interaccionar contigo y después tener claro cuál es el canal de interacción. Porque a veces lo que nos pasa es que después dices, bueno, ya, pero me han dicho esto, pero ¿dónde llamo? ¿Dónde llamo? Entonces vas buscando todos los teléfonos que tiene el hospital hasta que encuentra la persona, es un drama. Por lo tanto, yo creo que tienes una serie de elementos que tienes que preparar con el alta. Vale, pues si os parece, pasamos al café. Venga. Muchísimas gracias.